Pero yo creo que donde se ve muy bien todo esto es en el bodegón, ¿no? Donde se ve el método que tú planteas con la microhistoria. Tú crees que el bodegón es un compendio de geografía e historia. Y entonces, a propósito de eso, utilizas el microcosmos, que es un bodegón, y como hizo Ginsburg en El queso y los gusanos, lo que haces es, aparentemente a través de una imagen muy minúscula en un bodegón, a partir del método de detective que utilizaba Sherlock Holmes, aspectos insignificantes para descubrir al asesino, tú descubres mundos a partir de eso. De nuevo, la pregunta sería, ¿por qué te interesan las derivas geopolíticas? Porque en el fondo el libro trata de derivas geopolíticas a propósito de aspectos tan insignificantes como puede ser el inicio del libro a partir de un bodegón. ¿Dónde descubres esas derivas geopolíticas tan importantes? Pues voy a poner simplemente 3 ejemplos de 3 bodegones y yo creo que con eso se ve un poco por dónde va el libro, ¿no? Hay un bodegón en el que aparecen unas ostras, es un bodegón holandés, en el que aparecen unas ostras, en el que aparece un limón, en el que aparece un cucurucho. Entonces, si uno no sabe que ese cucurucho lo que contiene es pimienta, no puede entender realmente todo lo que implica ese bodegón. Porque las ostras se aderezaban entonces con pimienta, hay quien lo sigue haciendo, mi cuñado Ato sigue todavía echándole pimienta a las ostras y tabasco y todo. Y entonces la pimienta puede parecer algo absolutamente minúsculo, que no tiene mayor importancia a efectos visuales, pero fue justamente por controlar la ruta de las especias, entre las que la pimienta ocupaba un lugar muy destacado, por lo que se descubrió América. Es decir, que la presencia de la pimienta en un bodegón holandés es un símbolo suntuario, es un símbolo de poderío. Además, fue el núcleo de todo el poder financiero y económico holandés, que era la Compañía de las Indias Orientales. Hasta tal punto que si hoy Nueva York se llama Nueva York y no Nueva Ámsterdam, y el estado de Nueva York se llama así y no se llama Nueva Holanda, es porque los ingleses y los holandeses, justamente por las respectivas compañías de las Indias Orientales, tenían un conflicto tan enquistado que dijeron, vamos a hacer un cambio. Os dejamos las islas de las Molucas a los holandeses y os cedemos nosotros, y a cambio de que los ingleses se van de las Islas Molucas, nos cedéis vosotros los holandeses la ciudad de Nueva Ámsterdam, que ahora es Nueva York, y el estado de Nueva York, que antes era Nueva Holanda. Otro ejemplo, los arenques. Bueno, hay cantidad de bodegones holandeses que tienen arenques. Pues es que resulta que los holandeses habían descubierto un sistema de conservación de los arenques que les permitían resistir asedios muy prolongados, como el de Breda, por ejemplo, que pintó Velázquez en su cuadro de las lanzas. Entonces, cuando los holandeses pintaban unos arenques en un bodegón, era un símbolo de resistencia antiespañola. Y un tercer ejemplo. Uno ve un bodegón como ese maravilloso bodegón, que es uno de los mejores bodegones de la historia del arte, de Sánchez Cotán, que hay unas zanahorias que no son de color naranja. Y se pregunta, ¿y por qué las zanahorias no son de color naranja? De hecho, si uno no lo sabe, no le parecen zanahorias. Pues porque las zanahorias de color naranja fueron un invento holandés. Las desarrollaron los holandeses a partir de una mutación, que no es la dominante, como homenaje al príncipe Guillermo de Orange. A partir de ahí, impusieron unas zanahorias que eran mejores que todas las demás, y gracias a eso, hoy, cuando todos hacemos una menestra y cortamos una zanahoria de color naranja, se debe exactamente a esto. Entonces, todo eso se puede leer en un bodegón, pero claro, hay que conocer las historias, y yo lo que cuento en este libro son las historias que permiten tener esa visión más amplia cuando uno... Felipe II tuvo la red de espías proporcionalmente más importante que ha existido nunca. Desde luego, antes de él, no había nada comparable a la red de espías de Felipe II.
con una criptografía muy compleja, que ya no era la de las bengalas, pero uno va todavía al archivo de Simancas, tú vas al archivo de Simancas, te pones a leer determinados documentos y te tropiezas con un documento encriptado. Y o tienes la clave o no lo puedes leer. Entonces, esto es el resultado de un imperio. Un imperio tiene muchas zonas de fractura, muchas zonas de colisión. Indudablemente, si no tienes un buen sistema de comunicaciones fiable, estás perdido, porque vas a perder el tráfico de todo eso. Yo lo que intento reconstruir es cómo esto, por ejemplo, explica qué cantidad de cuadros del Prado lleven la bengala. Entonces, toda esa red existe por debajo. Y naturalmente, en ningún museo oficial, en ningún retrato oficial, salen los espías. Eso hay que descubrirlo. Pero quedan los indicios, quedan los restos. Entonces hay que hacerlos aflorar. Y cuando los haces aflorar, ¿ves qué es lo que ves? Las cloacas de un Estado. Naturalmente nadie pinta a los que representan las cloacas del Estado, pero a verlos, los hubo. Y ciertamente han dejado sus huellas. Hay que descubrirlas. Eso es lo que intento hacer. Ya comprenderás.